baile en las calles, yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompaña en la mañana de hoy el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Carlos, a Joe en los controles, todas las personas que nos están escuchando. Feliz sábado de gloria. Muchas gracias, Gabriel. Tienes toda la razón. Estamos en sábado de gloria, con todas las implicaciones que eso tiene en todo el mundo de la cristiandad. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero de ellos sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. El segundo anuncio tiene que ver con que el movimiento Diálogo Soberanista tuvo reunión pasado domingo, 13 de abril, estoy adelantado en fecha yo, del 2025. Y el compañero Gabriel nos puede decir un poco sobre lo que fue las discusiones que tuvimos en esa reunión y algunos de los puntos que pudiéramos prestarle atención. Yo tengo también aquí una serie de anotaciones al respecto, pero vamos a empezar con Gabriel. Sí, el Movimiento de Diálogo Soberanista a nivel de todo Puerto Rico está promoviendo la discusión en las diferentes regiones de lo que algunos llaman el Plan B Independencia. Esta propuesta de unos compañeros que no son parte del Movimiento de Diálogo Soberanista fue una iniciativa particular de unos cuantos amigos y amigas en Washington y aquí, de promover que Estados Unidos por fin cumpla con su deber internacional de darle la libertad a Puerto Rico, que es lo que dice la Carta de las Naciones Unidas y la la resolución también de las o dos declaración resoluciones sobre los estados o países que están todavía bajo la tutela colonial. Y también la Declaración de Derechos Humanos, que era la palabra que estaba buscando, que establece que todos los países que no hayan alcanzado la soberanía y estén bajo el control o administración de una potencia, esa potencia tiene que llevar a cabo los pasos necesarios para transferir poderes o reconocer la soberanía del país que está sometido a esa condición. Y Puerto Rico es un ejemplo clásico de esa condición de coloniaje, y por lo tanto Estados Unidos tiene esa obligación y no tiene que mediar ningún plebiscito. Ellos no llevaron a cabo un plebiscito en Puerto Rico para ver si los queríamos aquí cuando llegaron militarmente y ocuparon la isla. A tiro limpio entrada. A tiro limpio. No llevaron a cabo ningún plebiscito para imponer la ciudadanía
que aquí pues nos han enseñado a reverenciarla como si fuera algo sagrado, pero es uno de los mecanismos de control de la población en Puerto Rico, imponerle la ciudadanía en vez de reconocer la ciudadanía puertorriqueña. De hecho, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se opuso previo a la imposición de la ciudadanía y también hubo unas peticiones de delegados puertorriqueños luego de la invasión para que se hicieran plebiscitos al respecto del estatus puertorriqueño, y todo eso el gobierno norteamericano se lo pasó por las zonas oscuras, perdón. Y tampoco han realizado plebiscitos para preguntarle al pueblo puertorriqueño si queremos participar en las guerras que Estados Unidos se pasa declarando por todo el mundo. Simplemente vienen y reclutan a nuestros jóvenes y luego jovencitas también, y se las llevan a la parte del mundo en que hayan querido ellos intervenir. Y incluso hay una correlación con la liberación de los esclavos o la abolición de la esclavitud. Esto no se hace por un plebiscito a los esclavos a ver si quieren ser liberados. El plebiscito aplica una vez uno tiene una soberanía nacional, entonces la población puede decidir sobre su futuro. Pero en el caso del coloniaje, que es una forma de esclavitud de un país sujeto o esclavizado por otro, pues no es necesario estar haciendo todos los plebiscitos. Lo primero que debe ocurrir es la transferencia de poderes, el reconocimiento de la soberanía, y esto es lo que los compañeros tuvieron esa iniciativa de prepararle al presidente de Estados Unidos una orden ejecutiva, dado que a este que tenemos ahora le gusta gobernar de esa forma, por decreto, pues firma un decreto entonces, haciendo lo que se supone que hubiera hecho Estados Unidos desde hace muchas décadas, hace 100 años. Reconoce que Puerto Rico es una nación aparte y merece la soberanía, y establece el proceso de transición de cómo se va a viabilizar el cambio de la situación que tenemos ahora, que es de explotación continua. Todo lo que ocurre en la colonia siempre es para beneficio del país imperial, en este caso Estados Unidos. Pues cómo se va a transicionar a una economía sostenible bajo una condición de soberanía. Y esa iniciativa de unos amigos en Washington y aquí en Puerto Rico la estamos promoviendo que se discuta, porque ha traído mucha información muy interesante en todos los foros en que esto ya ha ocurrido, en Humacao, en Ponce. Esta semana va a ser en Isabela. Tengo que buscar la dirección para informarle a los compañeros. Queremos llevar a cabo una presentación de este tipo en el recinto universitario de Mayagüez, en el colegio y para el pueblo en Mayagüez lo antes posible. Y esa fue una de las cosas que estuvimos discutiendo en la reunión. Y creo que tú también tenías algo entonces que ibas a añadir en cuanto a eso. Sí, quiero añadir sobre esta reunión del Movimiento Diálogo Soberanista de este pasado domingo. Nos parece que el llamado Plan B sobre la libre asociación o la independencia, cualquiera de las dos formas para soberanía de Puerto Rico, trae la atención tanto en Puerto Rico como ante el gobierno federal de que el caso de Puerto Rico tiene que ser discutido y que la colonia realmente ya no se sostiene por sí. Así que el solo hecho de traer la atención a la posibilidad de soberanía de Puerto Rico y no a continuar el engaño de que Puerto Rico quiere una llamada estadidad, yo creo que es algo extraordinariamente valioso que traen estos colegas soberanistas con su propuesta. Y más aún al poner el número de pormenores que tendrían que ser atendidos, incluyendo estos sobre las condiciones de transición, porque cualquier cambio de estatus implica un periodo de transición que puede ser más largo o más corto. En justicia al pueblo que ha sido colonizado durante ya más de un siglo, es algo que es bien importante. La reunión del
hay algo sobre esto también, y es que en estas discusiones hemos ido profundizando cosas que el sistema colonial hace que a uno se lo olvide. Todo el tiempo nos hablan, por ejemplo, de que todo el poder sobre Puerto Rico recae en el Congreso de Estados Unidos, porque eso lo decía el Tratado de París. Pues no, el Tratado de París lo que dice que le toca al Congreso, pero el Tratado de París en sí es un tratado que puede considerarse nulo, como fue señalado por Pedro Albizu Campos y otras personas a lo largo de la historia, porque nos impuso una condición de colonia de Estados Unidos cuando ya habíamos salido a un estado de autonomía, ya no éramos colonia de Estados Unidos, de España, sino una provincia, y no se nos consultó. Y esto de los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico, de donde viene en realidad son de decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, los llamados casos insulares. Una vez ya han capturado a Puerto Rico y a otras islas que eran de España durante la guerra llamada Guerra Hispanoamericana. Y esa determinación de aplicarle la cláusula territorial que estaba en la Constitución, no para que Estados Unidos tuviera colonias, sino porque Estados Unidos, cuando se constituye, se hace independiente de las 13 colonias, tenían una serie de territorios al noroeste de las colonias, los territorios del noroeste, que las 13 colonias cada una se peleaba por un cantito de esos territorios que le estaban quitando los indios a los nativos norteamericanos. Que las colonias le estaban quitando a los indios norteamericanos. Exacto, y en la Constitución lo que hicieron los fundadores de la República de Estados Unidos fue poner, dejen de estarse peleando cada uno por un cantito, el Congreso en pleno va a decidir qué vamos a estar haciendo con los territorios del noroeste, esos territorios de los indígenas. Y eso, como estaba en la Constitución, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, mucho tiempo después, decide aplicárnoslo a los territorios que fueron adquiridos o conquistados militarmente por Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Déjame ver si entiendo esto, Gabriel. Tú lo que estás diciendo es que esa cláusula territorial son las llamados estados de la Unión Norteamericana que se estaban peleando por el territorio que no era de ellos, era territorio de las tribus indígenas, con las cuales algunos tratados llegaron a tener y que no honraron nunca, pero se estaban peleando por ellos, y para evitar la pelea entre los mismos miembros de la Unión Norteamericana, desarrollaron la enmienda esta, que eventualmente termina como la cláusula territorial. Exacto. Y eso, dado que Estados Unidos se encuentra entonces, luego de la guerra hispanoamericana, con una colonia, unos territorios que conquistó militarmente, pero su constitución no proveía para eso, pues entonces el Tribunal Supremo de Estados Unidos justifica o legaliza el hecho de que vamos a tener colonias, diciendo estos son unos territorios ocupados por razas inferiores, indígenas incultos y demás, y los vamos entonces a considerar bajo la cláusula territorial. Déjame ver si yo te entiendo esto otro, Gabriel, porque esto es no hay duda de que la ocupación de los territorios del noroeste en el continente norteamericano ocurrió militar y civilmente. La única diferencia de la ocupación militar de las islas estas en el Pacífico y en el Caribe era que estas islas estaban habitadas por seres humanos que los habitantes de los Estados Unidos consideraban que estos habitantes de las islas eran inferiores y no tenían propiamente, según su propia visión, no tenían una estructura de gobierno que ellos quisieran respetar. Y ahí, de todas formas, unos paralelos, ¿verdad?, de que ellos consideraban inferiores también a las naciones indígenas, no les importaba aniquilarlos e irles quitando los territorios. Pero hay una gran diferencia, y es que esos territorios del noroeste, ya las colonias lo consideraban como área de expansión de la nueva república, y ya hablaban de llegar hasta el otro lado del continente, ¿verdad?
Esa era su ambición. Y en el caso de estas islas que le habían quitado a los españoles, no tenían ningún interés en que formaran parte de Estados Unidos, y de ahí es que el Tribunal Supremo se inventa lo de territorios no incorporados, unos territorios que no porque los hayamos capturado quiere decir que los vamos a llegar a ser parte de Estados Unidos. Y esa es la clasificación que entonces nos pusieron desde entonces, y eso implica ya mucho tiempo después, cuando surgen las Naciones Unidas y se firman los acuerdos, la Carta de las Naciones Unidas sobre los derechos de las naciones, se señala que todas las poblaciones y naciones que estén bajo una condición de no gobierno, de que están siendo gobernados por otro país, pues hay que llevarlos hacia la independencia, hacia su soberanía. Bueno, pues a lo que quiero llegar es que en estas discusiones sobre el Plan B, independencia, soberanía, ellos nos han traído a la atención que llegar a conquistar, llegar a establecer el dominio de Estados Unidos sobre Puerto Rico y estos otros sitios, pero en particular sobre Puerto Rico, no ocurrió por un acto del Congreso, ocurre por un acto militar, un acto del Ejecutivo, del presidente McKinley, que fue el que decidió vamos a expandir esto, convertirlo en un imperio, y por lo tanto sigue estando bajo la jurisdicción primaria, y así se establece también en decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, las relaciones internacionales. Lo que decide Estados Unidos con respecto a lo que son otros países, lo decide el presidente. Por eso Estados Unidos manda a derrocar al gobierno, monta un gobierno que le guste, entonces lo reconoce y dicen este es el nuevo presidente de Venezuela o del país que le hayan dado la gana, y siguen actuando de acuerdo al reconocimiento que hizo el presidente. Pues el presidente tiene ese poder de decir Puerto Rico es una nación aparte de nosotros, le reconozco por este decreto, le reconozco la soberanía y establezco este proceso de transición para que puedan establecer un gobierno y una economía soberana un proceso de a lo largo de 10, 15, 20 años, lo que sea. Sí, que son cosas muy interesantes que hemos ido aprendiendo y discutiendo en estas actividades que queremos traer entonces aquí también a Mayagüez. Ya les estaremos avisando cuando logremos los arreglos correspondientes. El otro tema que hay un anuncio adicional, que lo había mencionado en el programa anterior, y es que mañana va a haber una actividad conmemorando el nacimiento de Dominga de la Cruz Becerril, aquí en Dulces Labios, en Mayagüez. Ella fue la nacionalista del cuerpo de enfermeras del Partido Nacionalista, que durante la masacre de Ponce, cuando cayó herida la persona que llevaba la bandera a Puerto Rico, ella corrió a agarrar la bandera y mantenerla en alto en medio del tiroteo, porque así le había enseñado a Pedro Albizu Campos que la bandera nunca debiera tocar el piso. Y esto va a ser mañana domingo 20 de abril a las 3 de la tarde en la calle Benigno Contreras, que es la antigua calle Chagüe del barrio Dulces Labios en Mayagüez, y va a estar el líder obrero Luis Pedraza de Leduc, va a ser el orador, y luego va a haber un programa musical. Y esto es del Grupo Solar de la Patria, nos hacen llegar este anuncio. Así que mañana, conmemoración del nacimiento de Dominga de la Cruz Becerril, mayagüezana, en el barrio de donde provino, el barrio Dulces Labios de Mayagüez, a las 3 de la tarde. Esto debe ser en la concha que tienen allí un solar actividades que adquirió otro compañero del área y lo han convertido en un centro de actividades para el barrio. Veo. Bueno, el segundo tema que trató la reunión de Movimiento Diálogo Soberanista, y no vamos a dar muchos detalles al respecto, pero es que nos encontramos en el año 198 desde el nacimiento del patriota Ramón Emeterio Betances y Alacán. Uh-huh. Y esta es una oportunidad para nosotros recordar
el trabajo de un insigne puertorriqueño en beneficio de sus compatriotas, sin expectativa ninguna de hacer beneficio personal, sino simplemente de un trabajo por la patria de los puertorriqueños, pero un trabajo que empieza desde su juventud hasta el momento de su muerte, casi 70 años después. Don Ramón Emeterio Betances nació en 1827 y pues nos encontramos a 2 años de celebrar lo que serían los 200 años de su nacimiento. Y hay una serie de ideas sobre la celebración de este natalicio y de la existencia de este insigne puertorriqueño que por su trabajo nos honra al igual que nos benefició en el siglo XIX, en el siglo XX y todavía en el siglo XXI. Su memoria es motivo de beneficio para nosotros. Y en esa línea, pues hemos estado recabando la ayuda, las iniciativas de los diferentes sectores que entendemos deben conmemorar, unirse a la conmemoración del bicentenario de Betances dentro de 2 años, en particular de las universidades y centros de estudio. Betances fue un científico reconocido a nivel internacional para su época, un médico muy reconocido también a nivel de Francia, Europa y el Caribe, y por lo tanto entendemos que el sector médico y de la salud tiene una responsabilidad particular de también recordar la vida y logros de quien también fue llamado, ha sido llamado, es considerado el padre de la patria puertorriqueña, para que traigan a la conciencia de las nuevas generaciones este patriota que también fue médico y también se destacó en el servicio a la nación puertorriqueña y sobre todo a esta región oeste, a Cabo Rojo y Mayagüez y sus alrededores, y que incluso en estos días que ha estado apareciendo mucho en las noticias la situación del Hospital San Antonio, él fue el que junto con el José Francisco Basora, que por eso las 2 calles que pasan a ambos lados del Hospital San Antonio tienen estos nombres, ellos fueron los que comenzaron este hospital hace ya desde el 1865, creo, algo así. Más de 170 años. Más de 170 años. Y en estos días, porque por poco lo cierran, pues se trajo a la atención de la población en la región lo importante del hospital y de que no cerrara. Y en ese sentido, pues vamos a reconocer no solamente la importancia de ese grupo de trabajo que hay allí, sino también de sus fundadores. Así que todos los sectores beneficiados por actividades del sector médico también deben estar recordando la memoria de Ramón Emeterio Betances y desde luego todos los sectores políticos soberanistas del país. Muchos van a Lares a celebrar el grito de Lares y consideran a Lares el altar de la patria. Pues no hubiera habido un Lares si no hubiera habido un Betances. Hay que recordar la importancia de Betances en nuestra historia, en nuestra formación de nación, en nuestra consolidación como nación, allá hace más de 100 años. Y es importante volver a Lares entonces, todo el liderato soberanista del país, que ha estado en cierta medida abandonando la memoria de Lares como una celebración regional y local. En Cabo Rojo, unos amigos que hay que reconocerle sus trabajos durante todo este tiempo, muchas décadas. 40 y tantos años. El grupo que está ahora, Jornada Betances, llevan 44 años celebrando actividades en recordación de Betances, pero aún antes de ello habían otros patriotas locales de esta región que mantenían vivo el recuerdo de Betances. Pues ahora
hay que volver a traer al liderato nacional soberanista, a que vuelva a unirse y convertir en una fiesta nacional el bicentenario de Ramón Emeterio Betance y Aracán. Quisiéramos trabajar un poquito. Tenemos que presentar aquí a nuestro otro comantenedor, el doctor José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Saludos. Perdonen la tardanza, es que tengo compromisos familiares y eso que cumplir. Eso pasa a veces. Eso Así pasa a veces. Estamos aquí. Mande usted para lo que quiera, como decían los mexicanos. Está bien. Pero no dicen así a Donald No te Trump. preocupes, te toca aquí una parte de lo que tenemos aquí en la lista. Mande usted. Me preocupan varias cosas y quizá temas del día de hoy. Uno de los temas es sobre la Constitución de Puerto Rico y las disposiciones que en ella aparecen y lo que significa la Constitución de Puerto Rico para nosotros ciudadanos y lo que debería significar para aquellos que ocupan posiciones directivas, ejecutivas y legislativas en el país. Una de las disposiciones o uno de los artículos de la Constitución puertorriqueña es lo que se llama la Carta de Derechos. Esta aparece en el artículo número 2. Y el artículo número 2 tiene una sección número 3 que dice de la manera siguiente, y esto es todo lo que dice, pero es tan claro como el agua, dirían en casa: no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Punto. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado. Y me parece interesante el asunto porque esa disposición esencialmente a nivel constitucional le prohíbe al gobierno el asunto de que haya favorecimiento en favor de ninguna religión o que condene la práctica religiosa de alguna manera. Pero también dice que va a haber completa separación entre la Iglesia y el Estado. E Iglesia aquí no está escrito con I mayúscula, está escrito con I minúscula, con lo cual está significando cualquier forma de credo religioso cae dentro de ese término llamado iglesia. Si estuviera escrito con la I mayúscula tendría unas implicaciones en el español nuestro, pero ese no es el caso. Así que en realidad esto le aplica a todas las formas de credo religioso, incluyendo aquellas formas que son de ningún credo religioso. Y recientemente pues ha habido la aprobación de una ley que tiene por título sobre la protección del derecho fundamental al ejercicio religioso. Y es entonces aquí donde quiero ir al artículo 3, la sección número 17 de la Constitución de Puerto Rico, que habla precisamente, el artículo 3 es sobre el poder legislativo y las facultades que éste tiene y de cómo ha de realizar sus actividades. Y el artículo 17, la sección 17 dice algo como lo siguiente. Dice: ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito. Pero la Cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Y esas son la primera oración de esa sección 17. Fíjese que a mi juicio, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero dice que el proyecto de ley se tiene que imprimir
se tiene que leer, se tiene que remitir a comisión y la comisión tiene que devolverla con un informe escrito. La Cámara Legislativa, el Senado o la Cámara de Representantes, podría descargar a la comisión, es decir, evitarle el estudio y el informe del proyecto, pero no puede evitarle el que el proyecto se imprima y se lea. Se tiene que conocer, las leyes no se pueden aprobar a lo oscuro. Y eso es parte de lo que está en esa sección número 17. Dice, las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Está bonito eso. Está bonito, ¿verdad? Dice que hay una serie de responsabilidades. Claro. Las cámaras no pueden trabajar esto a oscuras. Tiene que haber en las actas, se hará constar lo relativo al trámite de los proyectos. Así que el trámite incluye no tan solo lo que la comisión haya hecho, si hizo o no hizo nada, sino también sobre las discusiones que esto significan. Así que es peculiar el asunto de la aprobación de una llamada ley sobre trabajar el asunto fundamental de los derechos religiosos, que parecería no hacía falta, porque simplemente ya había una disposición en la Constitución que protegía el asunto religioso. Pero hay algo más. Aquí hay un detalle sobre qué cosa pueden ser los proyectos de ley que las cámaras legislativas puedan o no tener. En esa misma sección 17 hay una oración que aparece más adelante que dice: no se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título. Y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. Así que este proyecto de ley, según interpreta que no es abogado, este proyecto de ley es nulo, porque el título dice una cosa y lo que está en las disposiciones internas de la ley es totalmente otra cosa. Allí inclusive tanto el gobierno se inserta en el problema religioso, como el problema religioso se inserta en lo que serían las actividades del gobierno, porque ahora establece la posibilidad de que cualquier funcionario gubernamental que fue contratado para ejercer lo que sea, como médico, como contador, como clerical en una oficina, como agente de policía, lo que sea, si usted no quiere prestar el servicio para el cual le contrataron porque usted entiende que hay un conflicto religioso entre usted y la persona que va a recibir el servicio, que entonces ahora usted podría salirse del asunto. Eso no es cierto. A mí me parece que no es cierto. Así que no es una cuestión de defender el derecho religioso. El asunto es sobre quién ha de rendir los servicios y quién tiene las obligaciones de rendirlos, para lo cual todos los contribuyentes, no es una cuestión de pagar, es una cuestión de se contrataron una serie de personas para rendir unos servicios y eso es ahora lo que es la obligación de esas personas. Gabriel. Sí, hay un detalle adicional sobre esto de los procedimientos, las leyes, la Constitución. Y es cuando estamos en la interpretación de las leyes aprobadas y hay que ir a un tribunal para que interprete. Es bien común que el tribunal tenga que ir, como dicen, al récord legislativo, que por eso es que la Constitución dice que tiene que haber un récord legislativo
bien claro y completo de cuáles son las bases que tuvo la legislatura para hacer la legislación que hizo. Y tiene que interpretarse entonces la ley tomando en cuenta no solamente la letra de la ley, sino a veces lo que el récord legislativo indica en cuanto a la intención legislativa. Y en el proceso de preparación y aprobación de esta legislación en particular, que como tú bien señalas, no hacía falta, según la Constitución, a menos que quisieras impulsar un criterio religioso en el ejercicio del gobierno, y eso por lo tanto contrario a la Constitución, pues había una sección en la versión inicial de la ley, la sección 16, si mal no recuerdo, que decía que esto no podía utilizarse, esta legislación, para discriminar en contra de los homosexuales. Y el hecho de que exista en el récord legislativo que había esa sección y que la quitaron constituye una manifestación de el interés del legislador en sí autorizar ese tipo de discrimen. O sea, al quitar la prohibición es como si dijera sí, se claro. puede. Así que no solamente la ley en su propia existencia, en su texto, sino hasta en sus enmiendas, indica una acción del gobierno en favor de unos sectores religiosos en particular o de unos credos religiosos en particular, y es inconstitucional. Mira, aquí hay unos artículos muy interesantes de Zoela Boy Alvarado. Uno, que dice Proyecto de Libertad Religiosa, un mal de dudas. Y me interesa mucho porque ella fue legisladora, ella es PNP, ¿verdad? Ella es estadista. Fue ayudante especial del gobernador, todas esas cosas. y además ha sido por mucho tiempo defensora de los derechos de las mujeres y correcto. de las personas LGBT de diferentes créditos de vida. Sí. De hecho, ella dice aquí que ella es asesora dice aquí del LGBTQH+, ¿verdad? Con orgullo comparto que soy miembro del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico porque creo en los derechos de todos. Y esa expresión a mí me parece muy contundente. Pero dice aquí que no se debe aprobar este proyecto. Y dice, mi compromiso me impulsa a combatir medidas que vayan en contra de esos derechos. En este sentido, una medida que requiere nuestro más contundente rechazo es el proyecto del Senado número 1, que es la propuesta, y cito, Ley de Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico. Y ella dice que a pesar de que hay varios ejemplos, el lenguaje de este proyecto es ambiguo. Y ella dice que a través de sus años de legisladora aprendió de que no puede haber ambigüedad en el lenguaje de un proyecto, que es lo que precisamente resulta peligroso en este proyecto, ya que además de prestarse para diversas interpretaciones, los ciudadanos no pueden saber con certeza cuándo es que la medida tiene una nueva norma de vigencia o no. Entonces, en ese sentido, ella dice que ese proyecto está totalmente errado. También tengo otro artículo aquí de Estel Vicente, que es una abogada especialista en estos derechos, déjame ver si lo consigo por aquí, donde esta persona, dice el artículo, licencia para matar, ese sale el 9 de abril del 2025, eso fue prácticamente los otros días. ¿Tú lo tienes por ahí? No lo tengo, lo dejé en casa. Dice, toda la población puede enfrentar las situaciones de negación de servicio bajo esta ley. Y dice que esta medida dominada Proyecto de Libertad Religiosa se convierte en ley. Toda población puede enfrentar situaciones de discrimen porque está sujeto a lo que la persona que va a dar el servicio, que pueda ser mayormente servicios públicos, pueda interpretarse. Dio unos ejemplos en el artículo. Sí. ¿Cuáles fueron los ejemplos que dio, por ejemplo? Vamos
Déjame ver aquí que se me fue. Sigue por la línea que tú ibas y después entonces... Haciendo un paréntesis, no debe haber ambigüedad en las leyes ni tampoco en los gobernantes. La gobernadora, mientras estuvo en campaña, dijo una cosa y luego hizo otra. Y en este tema también. Ella dijo que no iba a aprobar esa ley, o si acaso antes de aprobarla la enmendaría para que no se prestara para el discrimen. Y sin embargo, la firmó según se la sometió la legislatura, según lo preparó y aprobó a viva voz, sin vistas públicas, Rivera Chats, pues también así lo firmó ella. Y en ese sentido, pues, se une a esta acción que es verdad que no sé si aplica en el caso, pero es ultravires en cuanto a estar aprobando legislación que va contra la Constitución. Ajá. En contraste. Estoy aquí buscándola, es que está pequeña la Esto de letra. estar leyendo en los celulares es un problema, leer documentos en los celulares. Ella es catedrático de Derecho. Déjame ver si está licencia para matar. Estoy tratando de buscar los ejemplos aquí, el primero. Tomemos, por ejemplo, la situación de una pareja del mismo sexo que tras los procesos legales correspondientes utilice servicio de reproducción asistido por la subrogación, ¿verdad? Y luego del parto de la persona a gestarse subrogada acude al registro demográfico a inscribir su criatura, quien ha nacido con una condición de salud que amerita tratamiento inmediato. Allí la única persona disponible se niega a procesar la inscripción por razones de su creencia religiosa y dice que hay que esperar por la empleada que podría atender el asunto, pero esta está de vacaciones. Ello dilataría la posibilidad de utilizar el seguro médico de los progenitores intencionales para el tratamiento de la criatura recién nacida, con posiblemente graves consecuencias para la salud y hasta la vida de esa persona inocente. Todo porque se ha aprobado la licencia a los funcionarios públicos para negar servicios esenciales por entender que se violentan sus convicciones religiosas. Esto, subrogado significa que se prestó un vientre y esto obviamente pues muchas de las religiones no están de acuerdo con esta situación, pero eso es un hecho fáctico que se da en Puerto Rico y eso puede suceder, ¿verdad? Y es una obligación de todo gobierno asegurarle los servicios a todos los ciudadanos, aunque su origen o su condición de vida sea considerado por algún grupo religioso como pecaminoso o inadecuado o indigno. La dignidad corresponde al ser humano, a la persona humana, no importa esos otros aspectos. Y el servicio al ciudadano le debe ser provisto en igualdad de condiciones. ¿Qué tal si tú, por ejemplo, ahora llamas a la policía porque este funcionario no me quiere atender a mi bebé y entonces la policía te dice, no, yo para allá no voy porque yo no estoy de acuerdo con su punto de vista, lo que sea, y entonces llevas ahora la queja ante un tribunal y el juez se niega a aceptar, tratar o discutir o analizar el caso porque yo estoy en contra de lo que sería el punto de vista que trae usted. Entonces, de repente, esa persona es un ciudadano que no puede acceder a ninguna de las posibilidades de servicios que tiene por obligación el gobierno que prestarle. Fíjate, y no tiene que ser nada más que con estas comunidades minoritarias, porque si resulta que va un sacerdote con su ropa clerical a recibir un servicio y le toca con un funcionario que es anticlerical, que cree que la Iglesia Católica es demoníaca, que los hay, que está la Babilonia bíblica, y entonces se niegue a darle los servicios porque es un sacerdote de la Iglesia Católica y se respalde, se resguarde en su creencia religiosa. O sea, esto abre la puerta a que el gobierno deje de ser un gobierno para todo el mundo por igual, que todos los servicios sean para todo el mundo por igual, y lo deja al criterio o la conciencia, entre comillas, de cualquier persona que esté
contratada para dar ese servicio. Vamos a otro ejemplo que da la catedrática en Derecho, Esther Vicente. Dice otro ejemplo. Cuando una mujer llega a una sala de emergencia, estoy leyendo el celular, ¿verdad? Y la letra es pequeña y los ojitos ya míos. Llega un domingo de madrugada desangrándose tras un aborto espontáneo. La enfermera, así como el doctor de turno, podrían negarse a atenderla por entender de que se trata de un aborto provocado, acción prohibida por sus respectivas religiones. Mientras se consigue al director del hospital para que consiga un médico dispuesto a atenderla, ¿verdad? La mujer puede desangrarse y fallecer. Este no es un escenario imposible, imaginario ni inventado. Ya está ocurriendo en muchos lugares de los Estados Unidos. Tercer ejemplo que ella da. También puede ocurrir cuando una persona víctima de una violencia doméstica acude a las oficinas gubernamentales o un cuartel de la policía a pedir protección y quien esté de turno sea una de estas personas religiosas que entiende que la violencia doméstica es un asunto personal que debe resolverse de forma individual sin recargar los asuntos del erario público. Y ocurre la falta de atención adecuada a las personas víctimas de violencia doméstica que en demasiadas ocasiones termina en feminicidio. La licencia para negar servicios por razones religiosas de seguro agravaría esta situación. ¿Y qué pasará cuando una mujer trans víctima de un ataque, ¿verdad? Digamos, estoy buscando por aquí, víctima de un ataque de odio, ¿verdad? Como ha pasado en Estados Unidos, y aquí mismo pasó, Alexa, No, y ha habido otros casos. Sí, claro. Y está el caso de aquella señora, fue por aquí cerca, ¿no? Fue en Cabo Jojo que ocurrió una señora que fue a pedir ante el cuartel de la policía protección contra su compañero. Y en lo que el GETEN fue a buscar a no sé quién, que fue pasar de un cuarto al otro, entró el compañero, le entró a tiro y la mató allí mismo en el medio del cuartel de la policía. Ah, sí. Seguimos. Entonces, está una persona trans que es víctima de un ataque de odio y gravemente herida, llega a un hospital, a un cuartel u otro espacio público, y los funcionarios públicos llamados a atender se niegan por razones religiosas. Y podría esta persona fallecer. Dice, la dejarían morir por esto. Estas consecuencias de esta licencia no se limita a temas de género, orientación sexual y mujeres. Toda población que puede enfrentar situaciones de negación de servicios por entender una religión diferente, como el espiritismo, la santería, el judaísmo, el budismo, el islamismo, el rastafarian, ¿verdad? El ateísmo, entre otros, puede ser una raza discriminada por razones prácticas del nazismo como religión, por proceder de una comunidad marginada con quienes piensan que allí se alimentan los vicios y se prohíbe la religión. O sea, la argumentación de los que favorecían este proyecto es que esto no discrimina, de que tienen que darse los servicios, pero entonces ¿para qué se hace la ley? Lo que sucede es que todo lo que parece indicar esto es que esto es más política partidista que otra cosa. El presidente del Senado, buscando los votos del proyecto ese Dignidad, que es el más que se parece a los fundamentalistas, ¿no? Por lo menos eso es lo que se plantea. Dijo, espérate, este grupúsculo ya está cayendo, vamos a traer estos votantes para acá. Y eso es bien peligroso porque estamos legislando una y otra vez por las razones político-partidistas, de hecho, para sacar ventajas políticas. Se ve como un repago, porque la realidad es que en estas últimas elecciones, la gobernadora, que firmó esta ley ahora también, se las vio difíciles. Había una oposición, una alianza opositora que tenía unas posibilidades reales de ganar, así que acudió a una campaña de miedo en contra de las personas
de sus contrincantes, ¿verdad? Y esto lo llevaron al extremo de envolver el aspecto religioso también con lo de que iba a haber comunismo. Y los sectores religiosos fundamentalistas que se habían concentrado en el Proyecto Dignidad se vaciaron votando entonces por ella para evitar que llegara el comunismo ateo a Puerto Rico. Y Rivera Schatz ha sido bastante claro que era una deuda política que tenía con estos sectores, con los ministros y pastores que desde el púlpito llamaron a su gente, a sus seguidores, a que votaran en contra del comunismo a favor de la hoy gobernadora, y que pasaron entonces a estar apoyando a la administración que ganó, y que eso era una deuda que tenía que pagar, y la pagó con este proyecto de ley. Y la gobernadora, aunque dijo que no lo iba a firmar, pues lo firmó por las mismas razones. Déjame entonces volver aquí a una de las expresiones de principio de este programa, y era sobre el detalle de cuál es el objetivo de la Constitución del país. La Constitución del país, yo siempre he entendido, yo ciudadano, no soy leguleyo, que la Constitución es un contrato entre los ciudadanos del país y el gobierno. Un contrato en donde se establecen una serie de obligaciones y facultades para las instituciones del gobierno. En el caso nuestro, las instituciones se dividen en 3 poderes, llamamos. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y la Constitución establece cuál es la naturaleza de las prerrogativas que tiene cada uno de estos poderes. Pero en disposiciones de la misma Constitución se establece que ese contrato entre el gobierno y el pueblo, los poderes del gobierno están sujetos a la soberanía del pueblo. Es una de las disposiciones en la Constitución. Y entonces ahora nosotros tenemos una Asamblea Legislativa que no está legislando lo que es en beneficio del pueblo de Puerto Rico, del pueblo en el sentido más general. El presidente del Senado es presidente del Senado de todos los puertorriqueños. Puede que no sea santo de mi devoción, y ciertamente no lo es, pero no significa que no es senador en el Senado de todos los puertorriqueños. Es empleado nuestro, de todo el país, no del PNP. Así que hay una obligación de legislar con lealtad, no con traición al pueblo de Puerto Rico. Y esa violación de lo que son las disposiciones constitucionales es una traición al convenio que él y los demás legisladores tienen con el pueblo de Puerto Rico. Si ese convenio entre legisladores o jueces o ejecutivos no tiene validez para aquellos que son funcionarios gubernamentales, yo levanto la pregunta de por qué ese convenio tendría que tener validez para mí como ciudadano del país. La realidad es que hay unas obligaciones de los funcionarios gubernamentales. Por eso hay una serie de disposiciones en las leyes sobre los funcionarios gubernamentales. Yo soy profesor en la Universidad del Estado y allí hay algo que se llama permanencia en el trabajo y hay algo que se llama seguro médico y hay otras tantas disposiciones que van, no importa que yo no gane tanto o más que lo que se pudieran ganar otras personas en universidades en el mundo norteamericano. La realidad es que aquellas disposiciones en el país de los puertorriqueños que protegen mi trabajo lo hacen con miras a que yo pueda levantar una voz honesta, no tan solo en mi salón de clases, sino también como ciudadano en beneficio de todos los puertorriqueños. Eso es la obligación que tienen todos los funcionarios gubernamentales y eso no está excluido por cuenta
de su identidad religiosa. Su identidad religiosa la ejerce en sus momentos de privacidad, en el momento de sus funciones como funcionario del gobierno. Hay unas obligaciones que cumplir, y es peculiar porque todo lo que nos leyó Alameda de las opiniones tanto de esta señora Lavoy como de la otra señora Vicente, es que cuando una de estas personas niega el servicio, estarían siendo cargados como responsables de las consecuencias de haber negado ese servicio. Y parece ser que la ley establece que no, que el negar el servicio bajo la condición religiosa no los haría responsables de las consecuencias que el negar ese servicio pudiera traer. Eso no es aceptable. Sobre todo porque lo único que tiene que decir la persona que niega el servicio es decir, no, porque mis convicciones de conciencia me lo prohíben. Y eso no lo tiene que documentar, probarlo. No hay forma de físicamente probar si esa persona creía eso de verdad o no. Puede ser un antojo del momento. Un antojo del momento. Y siempre y cuando testifique que era un asunto de conciencia de él, está libre ante la ley. Y no, aunque no haya cumplido con un deber para el cual se le está pagando y del cual dependía quizás la vida de otra persona, también ciudadana en este país. Nosotros teníamos escrito en mi cosa, pero fue mi culpa, hablar de dos temas adicionales que eran lo que yo interpreto es el fraude de Luma y Genera relacionados al apagón. Sí, al apagón este que hemos vivido durante 3 días de esta semana. Y el segundo tema era sobre estos índices de felicidad o de satisfacción que se hacen en el mundo entero de los ciudadanos respecto de sus gobiernos. Pero parece dado ser que nosotros queremos tener un país feliz, tendremos que hablar de eso. Así que tenemos 2 temas que hemos de traer próximamente a este programa. Pero en el día de hoy creo que discutimos algo que era de gran preocupación porque hoy es una legislación sobre el asunto religioso y mañana puede ser una legislación sobre el asunto político, sobre el asunto social, sobre cualquier otro asunto y establecer la discriminación como un ejercicio legalizado en traición de las obligaciones del gobierno para con el pueblo. Hemos hablado desde Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista. Tengan todos muy buenas tardes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan